Hola, profe, Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Yo voy a conectar la cámara porque estoy quedando sin batería. Bien. Esperamos, somos 60. Esperamos 5 minutitos a que venga alguno más y arrancamos. ¿Me escuchan? Hola. Dale, bárbaro, Sí, sí. Sí, dale. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, algunos les pido que prendan la cámara. Así con la cámara prendida podemos interactuar, porque si no me parece como que estoy muy solo. Ahí está Lorena, veo que prendió. Bien, hoy vamos a empezar a ver las facultades de verificación y fiscalización y determinación de oficio. Vamos a ver, esto que yo les comentaba un poco de cómo el fisco verifica las declaraciones juradas, qué facultades tiene, puede hacer un agente fiscalizador y qué no, ¿sí? ¿Cuándo me va a verificar, me va a fiscalizar? Acá tengo el código fiscal, la 1183, les voy a citar los artículos, tengo un presi hecho que voy a compartir. Tengo pendiente subirle lo de consulta de la clase pasada, ¿se acuerdan que les dije que, se acuerdan que les iba a subir la parte de la 1183, la resolución de AFIP, ¿sí? Les iba a subir también la parte de la B1, bueno, todavía no lo pude hacer, mañana sin falta lo voy a hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver si les puedo compartir. A ver. Bien, ¿ahí lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Y ahora sí. Sí, ahí sí. Bueno, Ahora sí. díganme que sí, porque si no, yo no veo lo que ustedes están viendo. Bien. Facultad de verificación y fiscalización. ¿Sí? Recuerden que yo les comenté que normalmente, tanto en los impuestos nacionales como en los provinciales, de determinación. ¿Qué es? Es que es el contribuyente quien presenta una declaración jurada, que es una declaración tributaria, a través de la cual exterioriza el monto imponible, ¿sí? Y el impuesto, ¿sí? La característica que tiene nuestro sistema tributario, que yo les hablé la semana pasada de la declaración tributaria, es que es el deudor quien cuantifica la obligación y la ingresa. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que alguien... a ver, lo que yo siempre digo es, las normas tributarias, la ley del impuesto al valor agregado, del impuesto a la ganancia, del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Son las que crean de alguna manera la obligación tributaria, ¿o no? ¿Sí? Esto que ustedes vieron en el impuesto 1 y en el impuesto 2. Ahora, eso no alcanza para que... a ver, la norma crea el impuesto. Ahora, para que alguien sea contribuyente, tiene que cumplir con el presupuesto de hecho, ¿sí? Con el hecho imponible que está descrito en esa norma. Pero ahora, con que cumpla, con que verifique, ¿sí? El hecho imponible no alcanza para que ingrese el impuesto. ¿Por qué? Porque es el contribuyente, es el deudor, quien tiene que cuantificar la obligación e ingresarla. ¿Esto se acuerdan que lo vimos la clase pasada? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, esto por ahí, lo que dice la Filmina es que el nacimiento de la obligación se da. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Cuando eso que está escrito en una norma tributaria, alguien lo cumple en la realidad. Entonces pasa a, de esa manera, se da nacimiento de la obligación tributaria. Pero eso no alcanza para que
para que se haga efectiva la recaudación? Tiene que ser el contribuyente, ¿sí? Es el sujeto pasivo, que tiene que hacer una declaración tributaria e ingresar el impuesto. Bien. Entonces, imagínense que tiene un alto grado de cumplimiento voluntario, porque es el propio deudor quien declara, quien hace esa declaración y lo ingresa. Bien, entonces el fisco va a buscar a través de distintos cruces, ven que acá dice 4 brechas, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien, esperen que ahí está entrando algún compañero de ustedes. Bien. Bueno, fíjense que se habla de 4 brechas. ¿Qué es lo que busca el fisco? Brecha, hay sujetos que perfeccionan, un sujeto que perfecciona el hecho imponible, ¿qué tiene que hacer? Ir e inscribirse en el impuesto. ¿Sí? Una vez que se inscribe en el impuesto, tiene que presentar su edad e ingresar el impuesto. ¿Sí? Ya, el fisco lo que va a detectar son 4 brechas. ¿Cuáles son estas 4 brechas? Bueno, la brecha, fíjense que la primera brecha dice la brecha de registro. Quiere decir, son aquellos contribuyentes que perfeccionan y que no se inscribieron en el impuesto. ¿Sí? Son los famosos contribuyentes no inscritos. El fisco tiene facultades para inscribirlos de oficio, inclusive. Ahora, después están los contribuyentes que perfeccionan el hecho imponible y que se inscribieron, pero que estando inscriptos no declaran o no presentan la declaración jurada. Bueno, el fisco lo va a detectar y puede determinar de oficio. Ahora, va a haber una tercera brecha, que son los contribuyentes que están inscriptos y que declaran, pero que declaran de manera incorrecta. A esos contribuyentes también el fisco, a través de cruce, lo va a detectar y, de ser necesario, les va a determinar de oficio la obligación tributaria. ¿Sí? Bien. Y después está la cuarta brecha, que son aquellos contribuyentes que están inscriptos, Profe, creo que se cortó. Parece que se le cortó al profe porque estamos todos moviéndonos. Ahí anda, a ver. Ahí anda, bien, Sí, ahí se está. conectó. Entonces, cualquier impuesto que ustedes analicen, el que quieran, ¿sí? En cualquier impuesto, el fisco va a intentar achicar estas 4 brechas. ¿Sí? Primero va a buscar contribuyentes que no estén inscritos, ¿sí? La primera brecha. Segundo, va a buscar a aquellos contribuyentes que estando inscritos no presentan la declaración jurada. Después, aquellos contribuyentes que estando inscritos y presentando la declaración jurada, la misma es inexacta. Y la última brecha, que es la brecha si quieren, son aquellos contribuyentes que están inscritos, que presentan la declaración jurada, que no es inexacta, pero que no ingresaron el impuesto. Y el fisco, a través de una ejecución fiscal, va a tratar de cobrarles. ¿Sí? Bien. Entonces, toda acción de fiscalización de alguna administración tributaria va a intentar reducir estas 4 brechas. Y para cada acción, para cada una de las brechas del fisco tiene acciones. ¿Sí? Bien. Esperen que les sigo compartiendo la filmina. A ver. Bien. Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada. No sé si por ahí se la subo a la filmina, porque son las cuestiones que vimos de juego administrativo, de delegación, de avocación,
de facultades de organización interna, facultades reglamentarias, bueno, todo esto lo vimos en la clase pasada. Quiero ir a los principios de... Acá estamos. A la fiscalización. Bueno, o sea, el fisco puede verificar a los contribuyentes. Esperen que quiero... Acá está. Bien. ¿Cuáles son las facultades que tiene la AFIP y cuáles son los límites y ARBA para los tributos provinciales, ¿sí?, para fiscalizar a los contribuyentes? ¿Dónde están esas facultades? Bueno, están tanto en el Código Fiscal como en la Ley 11.683. En la Ley 11.683 están en los artículos 33 a 35, que ahora los vamos a analizar. Ahora los vamos a analizar. Y en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires están en los artículos 50 y sucesivos. Bien. ¿Qué dice el artículo 33 de la 11.683? ¿Qué puede hacer el fisco? Dice el artículo 33. Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos exigir a estos y aún de terceros, cuando fuere realmente necesario, que lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias y de terceros que se vinculen con la materia imponible. Entonces el fisco puede hacer que, más allá de los registros que establece la normativa de fondo, ¿sí?, fíjense que el artículo 33 le da facultad de AFIP para reglamentar la emisión de comprobantes, la facturación y la registración. Hay una resolución que se la dejo como tarea para que la lean, la 1415, ¿sí?, que es obligatoria para todas las personas que desarrollen algún tipo de actividad retribuida que no sea en relación de dependencia, y dice cómo tienen que, qué comprobantes tienen que emitir y cómo lo tienen que registrar, ¿sí? Eso está en la resolución 1415 del 2003 de AFIP y modificatorias, ¿no? Van a ver que tienen que emitir. ¿Vieron esto? Que hay facturas A, hay facturas B, los monotributistas usan factura C. Bueno, existen factura M también, que es para los responsables inscriptos que cumplen determinadas características. Bueno, ¿dónde está? ¿Qué tipo de documentación tienen que emitir y cómo la tienen que registrar? En esa resolución 1415 de AFIP. ¿Por qué AFIP emitió esa resolución 1415 de AFIP? Porque el artículo 33 de la 11.683 dice que AFIP lo podrá reglamentar, y el administrador federal, a través de esa resolución 1415, lo reglamentó de esa manera. Entonces, los contribuyentes tienen que llevar registraciones de la forma que exige la resolución 1415 de AFIP. Bien, tienen que permanecer en el domicilio fiscal. Hay cuestiones que van a ver con Vicente la clase que viene, que una de ellas es el domicilio fiscal del contribuyente, ¿sí? Y van a ver también el domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Bueno, los libros del contribuyente y la documentación respaldatoria tienen que estar a disposición de AFIP en el domicilio fiscal, que vamos a ver que es un domicilio que está normado en la Ley 11.683 para los contribuyentes de impuestos nacionales y en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para los contribuyentes de ingresos brutos. Ya van a ver con Vicente, ¿no? ¿Cuál es el domicilio fiscal? ¿Cómo lo tienen que dar los contribuyentes? Y es importante porque es donde van a ser válidas las notificaciones. Igualmente, el domicilio fiscal, si quieren de alguna manera físico, ha ido perdiendo trascendencia ante un nuevo domicilio que existe ya desde hace varios años, que es el domicilio fiscal electrónico, donde también los fiscos pueden notificar a los contribuyentes, ¿sí? Pero este domicilio fiscal, el físico si quieren, es muy importante porque es donde tiene que estar a disposición de AFIP y de ARBA la documentación respaldatoria, ¿no?, de las operaciones del contribuyente y los libros. Sí. A ver.
tengo a nadie en espera. Tal vez Profe. entraron al link Sí. anterior. A mí me acaba de pasar lo mismo, porque hay dos enlaces. Hay uno que subió usted de clase práctica y hay otro para el día de la fecha. Pero es el de bueno, el del viernes pasado, el del día de la fecha. Y a mí también me costó, Sí, Hernán, ese- entrar. Es viejo. Probé de la Yo computadora. subí, hoy puse Claro, un pero aviso, yo hoy puse un aviso y pegué el Sí, Meet. pero va a tener que borrar el Claro, link, el que puso Carlos, borrar el link que puso Carlos clase de hoy, que la puso el viernes pasado. Y todos entrábamos ahí. No lo puse. Entonces se reconfunde. Claro, es- Yo igual me puse claro, y yo me puse a tu link en realidad, pero tardé un montón en conectarme. No podía entrar. Porque la semana pasada hubo como 80 y ahora hay 66. Pero bueno, díganle que si alguno le pregunta, pásenle este link en el que estamos y que entren. ¿Sí? Yo los voy aceptando porque me avisa. Ahí está. Ahí empezaron a entrar. Admitir a todos. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo andas, Ariel? Bien, ¿y vos? Bien. Bien. Bien, bueno, seguimos. Bueno, entonces quedó claro que el fisco, AFIP y ABA tienen facultades para dictar normas sobre emisión de comprobantes, ¿sí? Sobre facturación y registración de operaciones. Bien. Ustedes me dicen, bueno, pero es complejo porque si hay un ente a nivel nacional que lo regula y AFIP, que es AFIP, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, la provincia de Buenos Aires, si saca su propia norma de facturación y registración, sería un lío. Lo que hacen normalmente los fiscos provinciales es adhieren a la normativa nacional. Entonces, van a ver que a través de la disposición normativa B1 del 2004, ARBA adhirió al régimen de AFIP. Con lo cual, si ustedes cumplen con la resolución 1415 del 2003 y modificatoria, están cumpliendo también con la emisión y registración a nivel provincial. Porque el fisco de la provincia de Buenos Aires adhirió a través de la disposición normativa B1 del 2004 a esa resolución 1415 del 2003 y modificatoria. Bien, entonces, los contribuyentes están obligados a llevar registraciones que estén a disposición de AFIP y de ARBA en el domicilio fiscal. Entonces, ¿y qué es lo que puede hacer tanto AFIP como ARBA? Bueno, la 11683 prevé, ¿sí? Prevé en el artículo 35, ¿sí? de la 11683 que estamos hablando, muy importante, estas dos facultades muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas, están en el artículo 50 del Código Fiscal, que son las facultades que tiene ARBA para inspeccionar. Son muy parecidas a las del 35 de la 11683 de AFIP. Ustedes anótenla ahí en el margen y lo van a ir viendo. Bien. Entonces, fíjense, ¿la pueden ver a la filmina ahí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Artículo Sí. 5 del Código Fiscal? El artículo 50 del Código Fiscal, que tiene y después está dividido del punto 1 al 10, ¿sí? Al 11, acá los veo, y la redacción es muy parecida. ¿Sí? Sí, no sé quién quería preguntar algo. Chao, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Hernán, escucha, no, te quería preguntar, con respecto a la ley, la 11683, ¿cambió algo Sí. en el año pasado, sí, este año? Cambió bastante. No, del año pasado no cambió mucho. No. Pero por eso, no. No, la reforma fue a fines del 2017. Ah, perfecto. No, Igual- pues yo tengo la 18, por eso te Igual, ¿qué digo. les recomiendo? ¿Qué? ¿Qué les recomiendo?
si quieren, que utilicen la que hay en la página online y está siempre actualizada. Lo mismo para el Código Fiscal, entren en la página de ARBA, ¿sí? En documentos tributarios está el Código Fiscal y está el actualizado siempre, ¿sí? Pero no hubo perfecto. modificaciones sustanciales respecto a la del año pasado. Perfecto, gracias. Profe, otra cosa, ¿vas a subir esta filmina para guiarnos del tema de los artículos? Sí, esta igual la tengo que retomar porque hay una parte que me quedó mal, a lo último que hoy no la vamos a ver, porque la idea es, yo ahora después tengo, ahora les voy a explicar cuáles son las facultades que tiene tanto AFIP como ARBA. Vamos a nombrar las de AFIP, pero las de ARBA son igual. Ustedes cuando vayan a leer el artículo 50 van a ver que si comparan el artículo 50 del Código Fiscal con el 35 del 11683 son en alguna parte iguales. Yo lo que les hice después, los formularios a través del cual ARBA les hace, o sea, cómo se enteran que le inicia una inspección, cuál es el formulario, van a ver que es un formulario que se llama R269, cuáles son las actas que confeccionan los inspectores, y en este PRESI, que es muy lindo, al final está lo mismo, pero quedaron pegados los nombres de los contribuyentes. Entonces, este lo tengo que modificar porque si no se van a enterar quiénes son algunos contribuyentes fiscalizados. Bueno, Pero la idea es, sí, subirlos. perfecto, gracias. Bien. Entonces, ¿qué puede hacer? Fíjense, el inciso A del 35 dice citar al contribuyente tercero o responsable. Fíjense que el AFIP puede citar no solo contribuyentes, sino terceros, ¿sí? A contestar o informar por escrito verbalmente dentro de un plazo que se fijará provincialmente según su lugar de domicilio. Entonces, es importante porque fíjense que le puede hacer requerimientos no solo a los contribuyentes, sino a terceros. Quiere decir que puede estar fiscalizando a un contribuyente y puede requerir información a otro. Y esos terceros, inclusive aunque no sean contribuyentes, están obligados a responder. Y si no responden los requerimientos, ¿qué le va a pasar a esos contribuyentes? Bueno, van a tener una multa por un incumplimiento ¿cómo se llamaban los deberes esos de colaboración? Deberes formales, ¿se acuerdan que los vimos? Entonces, no tiene que ver con el pago del impuesto, contestar un requerimiento, sino con la administración tributaria. Con colaborar con la administración tributaria. Si el contribuyente no colabora con la administración tributaria, va a tener una multa por incumplimiento de los deberes formales. Pero lo importante es porque ustedes, en el ejercicio de la profesión, van a tener que contestar requerimientos como contribuyentes, ¿sí? O sea, representando al contribuyente de alguna manera, y en otros casos, de terceros, cuando el fiscalizado no va a ser su cliente, sino que su cliente va a ser un tercero, porque la AFIP está investigando a otro sujeto, pero le va a requerir a un tercero. Bien. ¿Qué puede hacer también? Exigir la presentación de los comprobantes. ¿Sí? No solo que contesten requerimientos, sino de los comprobantes. Fíjense que esto pasa tanto en nación como en provincia. No hay un plazo establecido ni en la ley 11683 ni en el Código Fiscal para contestar un requerimiento. Entonces, yo les pregunto, esta vez se lo preguntamos en los exámenes, me gusta preguntar en los finales, un inspector, ¿puede requerirme algo para dentro de 2 días? ¿Qué opinan ustedes? Que sí. No. ¿Sí o no? Uno dijo que sí. A ver, ¿quién dijo que sí? Ah, no había dicho 10 o 15 días la clase anterior. ¿Podés repetir la pregunta, Hernán? Congeló. Cualquier plazo. Profe, se cortó. Se había cortado, profe.
Se cortó todo, ¿no? ¿El que se había cortado? Todo se cortó. Todo. Hace Bien, ¿hasta dónde como escucharon? 40 segundos más o menos. Solo la pregunta. La pregunta. De la pregunta. Hiciste- Esperen que me parece que hay alguien que quiere entrar. No. Ahora me escuchan. Ahora sí. Sí, sí. Bien, entonces yo les digo, se presenta algunos cualquiera de ustedes contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿no? Supongamos. Mañana se presenta un inspector en el domicilio fiscal o le envía al domicilio fiscal electrónico una comunicación y le pide que en 48 horas le conteste un requerimiento. Le dice, le doy 48 horas las ventas del periodo 2018-2019. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿No son 10 días? ¿No tenés Claro. 10 días de plazo? Está bien. ¿Dónde está lo de los 10 días? Bueno, En si la ley. ustedes buscan el código fiscal no lo van a encontrar. No. ¿Sí? No lo van a encontrar en el código fiscal. Pero lo importante que dice el código fiscal está en el artículo 4. ¿Sí? Pablo Blanco, yo esa pregunta había respondido que un inspector no tiene facultad para eso. A ver, si no, el juez administrativo no. Pablo, no es correcto lo que dice. El inspector tiene facultades para requerir. El juez administrativo tiene facultades para determinar de oficio. Pero, ¿está muy mal lo que digo? No está muy mal, está mal. No está muy mal. No es correcto. ¿Sí? De hecho, en ningún lado, ni el Código Fiscal ni la 1183 dice que quienes tienen que hacer requerimientos es el juez administrativo. El juez administrativo tiene facultades para determinar, pero hay una instancia preparatoria para la determinación de oficio, que es la fiscalización, que tiene facultad, los inspectores, los supervisores y los jefes de inspección tienen facultades para requerir información. ¿Sí? ¿Sí? No es necesario que sea el juez administrativo quien requiera. El juez administrativo va a ser quien lo determine de oficio, que después vamos a ver cómo es el procedimiento de determinación de oficio cuando termina la inspección. Bien. Entonces, ¿pero qué plazo tiene alguien para contestar un requerimiento? Bueno, fíjense, yo se lo voy a contestar respecto al Código Fiscal. El artículo 4 dice, serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en este código. Claro, el código no puede prever todo. Entonces, ¿qué pasa con lo que no está previsto? El artículo 4 dice que se aplica de manera supletoria. Se aplicarán, dice, la disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, si hay algo que no está establecido en el Código Fiscal, hay que ir a la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia. Y la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia, si mal no recuerdo, en el artículo 76, dice que cuando no se establezcan plazos, el plazo será de 10 días hábiles. Entonces, ¿cuál hubiese sido la respuesta correcta? Lo que le tendrían que contestar al inspector es: el plazo del requerimiento tiene que ser de por lo menos 10 días, porque ese es el plazo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo para contestar requerimientos de manera supletoria, porque no está previsto en el Código Fiscal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué les dejo de tareas? O sea, igual la clase sigue. Pero les dejo de tareas. ¿Vieron que yo hablé de aplicación supletoria en el artículo 4 como tarea? Ustedes van a ir a buscar a la ley 11683 cuál es la normativa nacional que se aplica de manera supletoria. Van a ver que de acuerdo a si están en el título 1 o en el título 2, hay 2 artículos para la aplicación supletoria. Como dijo la pregunta, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la normativa para la aplicación supletoria en la ley 11683? Van a ver que hay 2 títulos, o sea, es distinto con el Código Fiscal, porque para el título 1 es de aplicación supletoria determinada normativa, eso está en el 116, pero vayan a verlo. Y para el título segundo está en el 197. O sea, acá le di la vayan a verla, anótenla, tienen que comparar el artículo 4 del Código Fiscal
con el 116 y el 197 de la ley 11.683. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, Sí, sí. perdón, de vuelta. Profe, ¿me repite los artículos, por favor? Tienen que ir a ver y comparar el artículo 4 Sí, del el Código artículo Fiscal, que habla del de código. qué normativas de aplicación supletoria en materia de impuestos provinciales, con la 11.683, ¿sí? De los artículos 116 y 197, que son de aplicación supletoria para todo lo que no está previsto en la ley 11.683. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué pasa si un contribuyente no responde a un requerimiento? Tiene una multa por incumplimiento a los deberes formales. Bien. Ahora, ojo, porque el código fiscal, que estamos en impuestos provinciales, ¿no? Yo siempre cuando hablo del código fiscal me refiero a ARBA, que me está fiscalizando el impuesto a los ingresos brutos o el impuesto de sellos. ¿Sí? Cuando hablo de la 11.683 me refiero a FIP, que me está fiscalizando o IVA, o ganancias, o bienes personales, o cualquier impuesto nacional. Entonces, no cumplir un requerimiento es un incumplimiento de los deberes formales. Ahora, ojo, que el artículo 50, inciso 9 del Código Fiscal, fíjense lo que dice. El incumplimiento fehacientemente acreditado, dice el 50, inciso 9 del Código Fiscal, anótenlo, en más de una oportunidad, ya tiene que ser reiterado, de los deberes de información y colaboración previstos en los puntos 1 a 5 del artículo 50, constituirá resistencia pasiva a la fiscalización. Entonces, ojo, que si hay un requerimiento en una fiscalización respecto de X información, y respecto a la misma información, el fisco reitera el requerimiento, tiene que ser respecto de la misma información, ¿no? Y el contribuyente lo incumple, ese incumplimiento reiterado tiene un agravante y se llama resistencia pasiva a la fiscalización. Eso que está en el artículo 50, inciso 9 del Código Fiscal, también está en la ley 11.683. Lo voy a buscar. Profe. Será sancionado con multa de 45.000. Esperen que estoy buscando la resistencia pasiva. 42, 45, 46. El 39, inciso 2, no puede ser. No, a ver. 38, 39. Ahí está, muy bien. Lo estaba buscando cerca del 48. Resistencia pasiva a la fiscalización por parte del contribuyente responsable consistente en el cumplimiento reiterado de los requerimientos del 39, inciso 2. Fíjense que en el primer párrafo hay una edad, ¿sí? Es agravada. Profe, ¿sí? ¿eso es en la ley? ¿Eso es en la ley? En la 11.683. Está en el artículo 50. Y en el código es... El Código Fiscal está en el 39, inciso 2 de la 11.683. ¿Qué me decía que no lo escuché? No, eso mismo. Está bien, ¿sí? Siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación. Fíjese, acá deja en claro que la 11.683 no establece el plazo, pero dice siempre y cuando se haya cumplido el plazo de 10 días para que se le haya dado al contribuyente.
¿Sí? Bien. A ver. A ver si después... Profe, ¿puede pasar que a Bien. veces te digan otro plazo, por ejemplo, que te den más o menos? No. Ojo. ¿Y puedes pedirlo y que te den más, por ejemplo? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? El límite siempre, el mínimo son 10 días, ¿no? Ahora, puede venir y traerme los comprobantes respaldatorios del periodo 2017, que ya pasó hace un montón, para dentro de 10 días de todo el periodo. O sea, el límite mínimo son los 10 días hábiles, esto de los que hablamos. Pero también hay otro límite que lo pone de alguna manera la razonabilidad. ¿Sí? Sí. Yo lo que tendrán que hacer en ese caso es solicitar una ampliación de plazo. Y el fisco, yo creo que los fiscos normalmente son bastante flexibles en este tema. Y ustedes le van a, antes que se venza el plazo, van a pedir una extensión de plazo diciéndole, solicito una extensión por 10, por 20 o por los días que le parezcan. Y lo van a tener que fundamentar, ¿no? Por la voluminosidad de la información, ¿sí? O porque está en poder de terceros, porque son periodos que tienen que... sí, siempre y cuando esté justificado, yo creo que los fiscos, salvo que si hacen que el fisco se lo reitere 3 veces y llevan 3 meses y no se le contestaron el requerimiento, el fisco seguramente no le va a hacer lugar a la extensión del plazo. Pero yo creo que los fiscos son bastante... ¿sí? Rara vez van a encontrar que un fisco está en 48 horas o para dentro de 10 días hábiles y ustedes pidan una extensión por otros 10 días y el fisco le diga que no. Bien. Fíjense que además dice que pueden el inciso C, ahí les vuelvo a compartir. Hago una ventana. Bien. Ahí está. El inciso C dice que puede inspeccionar libros, comprobantes. De todo esto, de todo lo que el fisco o los inspectores releven, van a dejar constancias en actas. ¿Sí? Acuérdense que yo lo que les digo es, el fisco lo que está tratando de hacer con esta fiscalización o verificación de la que estamos hablando, está verificando de alguna manera la exactitud de la declaración jurada. Entonces, va a ir dejando constancia si releva el libro y ventas de los totales por mes, si hace una verificación de la facturación, de a qué se refieren las operaciones, ¿sí? Porque no sé, el ingreso bruto, la alícuota depende de la actividad, del tipo de actividad que se desarrolle. No importa si es firmado o no por el contribuyente, sirve de prueba igual. ¿Sí? Pero recuerden que todo esto que están haciendo los inspectores es la etapa preparatoria, porque si de la inspección surge que la declaración jurada es inexacta, va a servir de prueba para iniciar el procedimiento de determinación de oficio. Yo siempre digo que la inspección es una etapa preparatoria de la determinación de oficio. La fiscalización da que el contribuyente declaró bien, ¿sí? Declaró bien, se archivarán las actuaciones, pero si surgen diferencias, todas esas pruebas que se reunieron en la fiscalización van a servir de antecedente para la determinación de oficio. El juez va a iniciar la determinación de oficio teniendo como prueba la inspección. Se fue. Bien, va a poder requerir el auxilio de la fuerza pública, ¿sí? Y va a poder recabar el fisco, el fisco no puede allanar, ¿sí? No puede irrumpir en el domicilio del contribuyente si el contribuyente no lo deja ingresar voluntariamente. Ahora, si va a FIP o a ARBA y el contribuyente no da requerimientos o no deja ingresar al domicilio,
lo que va a poder hacer el fisco va a poder pedir a través del juez administrativo a la justicia que libre una orden de allanamiento, va a tener que probar que el contribuyente no lo deja entrar, va a tener como prueba las actas, que no contesta los requerimientos, y va a pedir una orden de allanamiento. Pero esto yo lo que quiero que quede claro además, es que el fisco no tiene facultades para allanar. La orden de allanamiento se le viene al juzgado con competencia, ¿no? Y es un juez del Poder Judicial quien autoriza o no ese allanamiento, que después lo llevará a cabo el oficial de justicia junto con el fisco. Por eso cuando yo digo los contribuyentes tienen que contestar los requerimientos. Sí, lo hacen de manera voluntaria y lo hacen y a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Y porque si hay resistencia pasiva a la fiscalización y el fisco es un contribuyente de una magnitud importante, es probable que le pida una orden de allanamiento. Porque si no, ustedes miren, ¿qué cuenta harían ustedes? O podríamos hacer, no, soy un gran contribuyente, no contesto un requerimiento, no contesto el segundo requerimiento, me ponen una multa grabada por incumplimiento de forma y después el fisco no tiene cómo determinar la materia imponible. O sea, tanto de AFI como de ARBA, aplicar una multa por incumplimiento de formalidad, hacerse de los libros y de la documentación para ver si lo que declaró el contribuyente estaba bien o estaba mal. Entonces, no se agota en si el contribuyente no contesta el requerimiento en aplicarle una multa. Lo importante es hacerse para el fisco de los libros y de la documentación para ver si la declaración jurada está bien o mal. Y si no, imagínense, no sé, un gran contribuyente que lo que hace es no contesta los requerimientos, le pone una multa de 45.000 pesos o de 200.000 pesos, no sé, y sí, no le dio los libros al fisco y hizo un negocio bárbaro, ¿o no? Entonces, el fisco no va a agotar solamente, su fin no es la multa, sino de hacerse de los libros y de la documentación para poder verificar los contribuyentes. ¿Sí? Tampoco es que, imagínense que el allanamiento tiene que pasar un montón de filtros de razonabilidad, que quien lo evalúa va a ser el juez que ordena, que autorice el allanamiento. ¿Sí? Bien. Hacemos un cortecito, 10 minutos y seguimos. 5 y 10 seguimos. Dale, profe. Bien, gracias. Dale. Hola. Sí. Hola, profe. Bien. Bueno, entonces seguimos. Vimos las facultades de fiscalización, vimos las brechas, ¿no? ¿Qué es lo que busca el fisco? ¿Sí? Así que les dejo para la lectura el 33 y el 35 de la 11683 y el 50 del Código Fiscal. ¿Sí? Es bastante amplio. Sí, tiene un montón de incisos. Sí, lo estoy Bien. modificando, lo estoy trasladando a limpio en la computadora. Bueno, bien. Es largo. 5 hojas Sí. ocupa. Sí, medio. Bien. A ver. ¿Esto lo ven ahora bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, puntualmente lo que vamos a ver ahora es la práctica de una fiscalización individualizada. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada? En la provincia de Buenos Aires, al igual que en la 11683, hay previstos dos mecanismos. Uno es el de la determinación de oficio, que es el que está en el punto 1 ahí, que está en el artículo 44.112 del Código Fiscal. En la 11683, la determinación de oficio empieza en el artículo 16, ¿sí? Anótenlo, yo lo anoté ahí al margen. Y hay otro instituto que no tiene que ver con la determinación de oficio, Profe, que es el pago por impuesto vencido. ¿Puedes repetirlo, Sí. por favor? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué quiere que repita? Los artículos que dijiste. Bueno, 44 y 112 y sucesivos del Código Fiscal, está prevista la determinación de oficio, que es similar, pero no es igual, al 16 y 17 de la 11683. ¿Sí? Bien. Eso tiene que ver con la determinación de oficio, que ya vimos que la lleva adelante un juez administrativo, ¿no? El proceso de determinación de oficio, que yo recién les conté que la fiscalización es una
es una etapa preparatoria, pero hay otro proceso que no es parecido, pero que se llama pago provisorio de impuestos vencidos, que lo vamos a ver en la próxima clase, que están en el artículo 58 del Código Fiscal, ustedes lo ven acá en el punto 2 de la filmina, y también es muy parecido, hay una diferencia sustancial, pero al artículo 31 de la 11683, que habla del pago provisorio de impuestos vencidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, hay institutos que tienen, el del primer párrafo, del primer y segundo párrafo del artículo 51 es muy parecido al artículo 31 de la 11683, pero después, Provincia de Buenos Aires agregó un sexto párrafo que se denomina contribuyente reticente, que se le pueden aplicar un montón de presunciones, sin pasar por la determinación de oficio que está en ese artículo 58 sexto párrafo. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, el fisco puede o determinarle de oficio o aplicarle este pago provisorio, que está en estos dos artículos, 58 en el fiscal y 31 en la 11683, pero cómo lo aplica el fisco lo vamos a ver la clase que viene. La otra, porque la que viene tiene con Vicente. Bien, entonces, ¿cuándo procede la determinación de oficio? Esto ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando el contribuyente no presentó la declaración jurada, cuando la declaración jurada que presentó es inexacta, o para hacer extensiva la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto de etapa de instrucción? Yo recién les conté que previo a la determinación de oficio hay una etapa de instrucción que es la fiscalización. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? ¿Ya? Por ahí a veces me siento que estoy solo. Sí, te escuchamos. Gracias. Sí, Imagínense que yo estoy frente a una computadora mirando una filmina ahora. ¿Ustedes me ven a mí? No. ¿Ven la presentación nada más? No, Yo vemos la también te presentación. vemos. Yo te veo. Yo te veo. Sí, sí, Yo la puse como. Que estoy jugando con unos lentes que tengo, me yo lo ven. estoy viendo. Bien. ¿Y la filmina, las dos cosas ven? Sí, las sí. dos cosas. Sí, las cosas. Sí, y las Sí, sí, ambas. Bien. Las dos. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Estoy tomando mate acá, estoy en la oficina todavía. Entonces yo lo que les preguntaba es, ¿cómo hace el fisco para saber si la declaración jurada es inexacta? ¿O cómo hace el fisco para que un contribuyente que no presentó declaración jurada, cuantificarla? Con una etapa de instrucción que se llama inspección. ¿Qué es lo que hace el fisco? Haciéndose valer de esas facultades que recién vimos que están en el Código Fiscal y en la 11683. Entonces, lo que yo le pregunto es, antes de fiscalizar un contribuyente, el fisco, ¿cómo sabe? Porque, a ver, imagínense que el Laura Torrente, a ver si la puedo silenciar, porque veo que me figura como que hace ruido. Silenciarlos a todos. A ver, silenciar a todos. ¿Ahí los silencié a todos? Todas. Bien. Entonces, la pregunta del millón es, ¿el fisco fiscaliza a todos los contribuyentes? ¿Sale a la pesca? No. No. Por eso van a ver que en la filmina, ¿sí? Ven que dice caratulación en base a determinados parámetros, cruce de información, denuncia, niveles de riesgo de determinados sectores. Esto es un proceso que yo les conté que estaba la determinación de oficio y antes una fiscalización. Bueno, antes de la fiscalización hay un proceso que se llama de selección de casos. Y este proceso de selección de casos es caratulación, o sea, selecciona en base a cruces que tiene, en base a denuncias, en base a niveles de riesgo de determinados contribuyentes. Ahora yo digo, ojo, denuncias. No quiere decir que cualquiera de ustedes denuncia a un contribuyente y al otro día ese contribuyente tiene una inspección. La denuncia lo que sirve para que el fisco haga algunos cruces y mire. A lo mejor le manda una invitación a que rectifique, a lo mejor lo fiscaliza o a lo mejor no hace nada, porque yo he tenido conocimiento de denuncias donde en un pueblo se pelean dos sujetos y uno denuncia al otro porque tiene una peluquería en el fondo de la casa. Entonces,
Lo he escuchado, lo he visto. ¿A ustedes les parece que el fisco lo va a ir a fiscalizar a ese contribuyente que puede ser un evasor, porque tiene una peluquería y no declara nada? Y ahora el fisco tiene ciertos parámetros para ir a fiscalizar a un contribuyente. El fisco, esto está, ustedes no lo conocen, pero está en los planes anuales de fiscalización, tanto de AFIP como de ARBA, que para iniciar una fiscalización a un contribuyente, tal vez el desvío deba ser mayor, no sé, a 100.000 pesos. Porque si el fisco no tiene indicios de que hay una evasión superior a 100.000 pesos, es probable que no lo vaya a fiscalizar a ese contribuyente. ¿Por qué? Y porque le va a costar más el sueldo del inspector y todo el procedimiento que tiene que poner en marcha para fiscalizarlo que el interés fiscal comprometido. Que ya les digo, no es por desmerecer a ningún contribuyente, pero una peluquería en el fondo de una casa, ¿cuánto le podrá ajustar el fisco? Entonces, esto que digo, que la etapa previa a la fiscalización es cruce de información, selección. Los organismos, tanto AFIP como ARBA, tienen departamentos, gerencias de inteligencia que hacen cruces y que seleccionan a los contribuyentes y tienen parámetros. No seleccionan a cualquier contribuyente. Profe, por Sí. ejemplo, es el tema de las tarjetas de crédito que decían que a partir de no sé cuándo la AFIP tenía conocimiento de cuánto gastaba una persona en tarjetas No. de crédito. No a partir de cuánto. La AFIP tiene conocimiento de cuánto gasta usted en tarjeta de crédito. Si Si no usted, facturás, por ejemplo, y tenés mucho gasto en tarjeta o... claro, son indicios. Ahora, si vos tenés 0 de facturación y gastás 10.000 pesos de tarjeta, es una inconsistencia, ¿o no? Sí, Ahora, de ahí a que el fisco te vaya a fiscalizar porque vos en el año tuviste 10.000 pesos de gasto con tarjeta y no tenés ningún ingreso declarado, no te va a ir. no, obvio, pero si gastás 80.000 por mes, sí, por ahí. Se cortó. Ay. Se cortó, profe. Bien. Profe, y con respecto a Mercado Pago, que ahora están Yo todos- creo que se refiere a que en todo caso el AFIP te intima de alguna forma o Claro, te no, notifica no, para yo que les cuento. regularices tu Yo les situación cuento. frente a ingresos diarios, digo. No, lo que le va a hacer el fisco, imagínense que la fiscalización es la última, el último recurso que tiene el fisco. El fisco le va a hacer un montón de cosas antes de ir a fiscalizarlo. Lo va a invitar, le va a mandar una notificación y va a decir, mirá, tenés inconsistencia en tu declaración jurada entre lo que gastás y tus ingresos. Bueno, rectificar voluntariamente la declaración jurada o vaya a una inspección. ¿Sí? O sea, no es que la inspección es lo primero que hace el fisco. El fisco tiene un montón de herramientas anteriores. ¿Sí? Lo primero lo va a invitar, después lo va a intimar, después lo va a volver a intimar y por último va a hacer la fiscalización. Y algunos contribuyentes no lo va a fiscalizar nunca. ¿Por qué? Porque la inconsistencia a lo mejor gastó 100.000 con tarjeta en el año y tiene ingresos por 20.000. ¿Qué sé yo? Si el fisco va y lo fiscaliza, el ajuste va a ser 100.000. ¿Cuánto podrá ajustarle de ganancias? Nada. No sé. ¿Me siguen cuál es la idea? ¿Sí? Sí, pero, profe, no sé si no me escucho mi pregunta. No sé. Con respecto a ahora que está todo el mundo con Mercado Pago, todo eso. El fisco sabe ¿Tiene cuánto usted vendió por conexión? Mercado Pago y, por ejemplo, los fiscos provinciales saben a cuál fue el destino de la mercadería. Entonces, si usted vende de Junín a Misiones, a un sujeto de Misiones, lo más probable es que Mercado Pago o Mercado Libre informe a todos los fiscos, no solo a la provincia de Buenos Aires, y Misiones le va a intimar para que se inscriba como contribuyente de Misiones porque usted está desarrollando la actividad porque está vendiendo en Misiones. Pero el fisco, Está bien. no sé si uno es contribuyente de cualquier impuesto. Entra a AFIP y pone, en el sitio de AFIP tiene una parte que se llama Nuestra Parte, y usted entra a Nuestra Parte, que quiere decir qué es lo que sabe AFIP de nosotros y sabe cuánto gastamos con tarjeta de crédito, sabe, pero con la mía no le da. Está bien, profe, pero mi pregunta es también esta. te aparece. Mi pregunta es esta. Por ejemplo, yo siendo monotributista, tengo un comercio y trabajo con Mercado Pago y no estoy asentada en Mercado Pago como monotributista. Estoy como monotributista como Fernando Papaleo, nada más. Es decir, no que... y, por ejemplo, AFIP, y yo cobro en el comercio con mi Mercado Pago. Y yo no hago la factura.
¿Qué al causa de cliente. clausura? Mire, Claro, pero ahí ¿Cómo? pregunto, ¿no es que en este momento está como, entre comillas, suspendido el tema de la FIP y por eso todavía no está notificando a las personas que de hecho en pandemia, por ejemplo, hubo mucha gente que cobró y percibió los pagos por Mercado Pago y por no tener factura, después el contador los está apresurando con que tendría que tener la facturación de eso porque no, es pero algo que aparte, no a ver, está la declarado? pandemia no suspendió la facturación. Si usted vendió por Mercado Libre 100 pesos, el fisco lo sabe, usted lo tenía que haber facturado. Es más, No digo que suspendió, perdón. Igual en pandemia no se suspendió nada. Y ganancia y eso se No, tuvo yo que lo que presentar igual, por ejemplo. claro, Lo que ya digo que la FIP tienen lo un plazo estaba de notificando. vencimiento. No, puede ser que los fiscos hayan de alguna manera relajado un poco las acciones, por una cuestión además De emergencia. sí, a ver, en ningún lado estuvo suspendido, porque por ejemplo el fisco de la provincia de Buenos Aires no embargó y ahora se extendió hasta el 31 de diciembre la suspensión de embargo en cuentas bancarias. Ustedes saben que ya lo van a ver con Carlos, que el fisco cuando inicia el juicio de apremio lo primero que hace es embarga a los contribuyentes. Bueno, hoy están suspendidos. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí el contexto de la pandemia ameritó flexibilizar. Pero si cualquiera de ustedes, lo mismo con las tarjetas de débito. Cualquiera que cobra con tarjeta de débito, esos depósitos están informados, ¿sí? Por la tarjeta y por el banco. Y si usaron Mercado Pago, son todos regímenes de información. Por supuesto que los fiscos lo tienen, pero... Es que hoy en día la FIP te mira todo. O sea, te mira todo. Es que hoy en día la FIP te mira todo. O sea, si alguna cualquier medio de pago, lo que inclusive sea, de obviamente. monotributo, entra a nuestra parte y van a ver que sabe si compré y vendió dólares, vieron que está obviamente el banco sabe cuánto compró los $100, cuánto vendió. Hay un montón de regímenes de información. Entonces, Sí, en ARBA te aparece hasta cuando tenés una casa heredada 50% y 50%, si tenés hermanos, por ejemplo. Sí, sí, esa información está en los registros de la propiedad, pero los fiscos saben un montón, tienen un montón de información. Entonces, lo que yo digo es, con esa información, fiscalizan a los contribuyentes. Ahora, esa fiscalización no quiere decir que una inconsistencia de 50.000 pesos, de 100.000 o de 1.000.000 genere una fiscalización. Muchas veces genera una invitación, después genera una intimación, y lo último, y en algunos casos no llega nunca, es la fiscalización. Pero imagínense que hay contribuyentes que facturan 100 millones de pesos, 500 millones de pesos. Si hay una inconsistencia y es grande, es probable que el fisco ahí sí vaya con un inspector a verlo, porque el interés fiscal comprometido es importante. Hernán, disculpa, yo me quedé cuando, bueno, más allá de todas las consultas, venías hablando del proceso de selección de casos. Y entonces, ¿cómo es la selección de casos? ¿Cómo decide el fisco a cuál...? Bueno, hace un montón de... usted, aunque no lo crean, yo estoy en una oficina del fisco de las banderas ahí. Yo trabajo en ARBA, ahora me quedé después de ahora. Bien. Hay un montón de también trabajé en ARBA, en la Facultad de Administrativo, Carlos. Facultad delegada, ¿no? Los fiscos seleccionan con un montón de parámetros. ¿No? Y ya les digo, a algunos les llega una invitación por correo, ahora se manda al domicilio fiscal electrónico, pero hay una matriz de intervención que tienen los fiscos, de acuerdo al tamaño del contribuyente, de acuerdo al nivel de riesgo del sector, de acuerdo a un montón de cuestiones que ustedes no tienen por qué conocer, pero yo lo que quiero que les quede claro es que no toda inconsistencia termina en una fiscalización, no toda denuncia termina en una fiscalización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fiscos tienen, de alguna manera, recursos finitos, recursos humanos finitos. Entonces, imagínense, piensen en Junín, o no sé, o en la zona, ¿cuántos contribuyentes grandes hay? Un montón. Bueno, y el fisco primero tiene que atender a eso, y después va a atender al monotributista, seguramente. Así que bueno, yo lo que le pongo ahí en la filmina es que la caratulación o la selección para la fiscalización se hace por cruce de información, por denuncias, por niveles de riesgo, o porque, no sé, los fiscos tienen análisis económico y el sector de la creció un 70%.
Ahora por actividad ve que la construcción le está declarando un 10% más. Bueno, va a buscar a los contribuyentes más grandes a ver qué es lo que está pasando, por qué no crece la facturación al igual que creció su económico. Bueno, todas estas cosas pasan. Ahora, una vez que salió seleccionado el contribuyente, ahí sí, le van a tocar timbre y va a tener un inspector con requerimiento en la puerta, o le va a llegar el requerimiento, como está pasando, al domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se entera el contribuyente entonces que tiene una inspección? Porque le llega o al domicilio fiscal físico o al domicilio fiscal electrónico un inspector en el físico o un requerimiento directamente en el domicilio fiscal electrónico, donde le va a llegar, ven que dice formulario R269. Bueno, ese es un formulario donde se individualiza, este formulario si le están fiscalizando ingresos brutos ellos, ¿no? Donde se va a individualizar el periodo. Imagínense que esto no puede quedar librado al antojo y al arbitrio del inspector, ¿sí? Porque imagínense, llega un inspector, les toca timbre, le deja un requerimiento y le dice, tengo a fiscalizar los últimos 5 años. ¿Quién decide cuál es el tiempo que le va a fiscalizar? 1, 2, 5, 3 años, ¿cuánto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede quedar librado al antojo del inspector? ¿Qué les parece? No, porque está... A mí no me parece, ni siquiera me parece transparente, ¿o no? Claro. Claro, porque imagine, lo conoce, le fiscaliza un mes. No lo quiere, le fiscaliza 3 años, 5 años. Vamos a hablar de prescripción. ¿Cuánto me pueden fiscalizar el periodo 2010? No. Eso lo van a ver con calma en prescripción. Entonces, por eso existe un formulario que en provincia de Buenos Aires se llama formulario 269. ¿Qué número? A ver. ¿Qué número, Hernán? Formulario, ¿ahí lo ven? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, esta es la foja 1 del expediente de fiscalización. ¿Sí? La fiscalización se lleva a través de expedientes donde el inspector va a ir haciendo requerimientos y va a ir guardando toda la documentación para formarse juicio o no de declaración jurada, por si hay que determinar el oficio sirve de prueba. Pero, a ver si puedo hacer zoom. ¿Ahí ustedes ven el zoom? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, esto es de una fiscalización real, todo lo que pueden ver, pero por ejemplo, a este contribuyente se le fiscalizó el periodo 2010, es un expediente viejo, la razón social no importa, pero fíjense que está identificado el periodo y el impuesto, ¿sí? Porque después, más allá de los datos formales. Ahora, ¿por qué es importante el impuesto y el periodo? Porque eso limita la actuación del inspector. Y ese impuesto y ese periodo no lo determina o no lo limita el inspector, sino ¿quién? La etapa anterior, que fue quien lo seleccionó. Entonces, por una cuestión de transparencia, en los organismos hay alguien que selecciona, otra inspección y otro que determina de oficio. Son 3, de alguna manera, aisladas. Entonces, el inspector no establece el periodo y el impuesto. ¿Quién lo estableció al periodo? Selección de casos, que es la etapa anterior. Entonces, el inspector lo único que le llega es un expediente con una foja 1 que dice que sale a Juan de los Palotes, ¿sí? Sociedad anónima, tal periodo y tal impuesto. Y el inspector se va a limitar a analizar solamente ese periodo. Ustedes me dicen, ¿puede mirar el periodo anterior? Sí, lo puede mirar. Porque si es un contribuyente de convenio multilateral, ustedes saben que el convenio multilateral, para establecer el coeficiente de este año, hay que mirar los ingresos y gastos del año anterior. Entonces, el inspector va a poder ver los ingresos y gastos del año anterior para determinar el periodo fiscal que corresponda a la fiscalización. Entonces, le va a hacer requerimientos, ¿sí? Esperen que le comparto otra vez. Dentro de los 10 años. ¿Ahí lo ven el requerimiento? No. No se ve la pantalla. Ahí va cargando. No se ve. Ahí sí. ¿Ahora se ve? Ahí está, sí. Bien, este es un requerimiento.
¿Sí? Fíjense que dice en la ciudad de Junín, siendo las tantas horas del día 2 del mes de septiembre del año 2021, los actuantes, agentes de ARBA, se constituyen en el domicilio de la firma, tanto S.A., quit tanto, cito en calle tanto, de la localidad, siendo atendido le pone quien lo atendió, en carácter de que lo atiende, y le comunica que de acuerdo con las prescripciones de los artículos 30 y 42, esta acta es revieja, porque ya no están más, ¿sí? Imagínense que el artículo 42 se modificó y es el 50, deberá presentar en dónde, puede ser en el domicilio fiscal o lo puede citar a que lo lleve al domicilio del fisco, ¿no? Y poner a disposición de los agentes de ARBA la documentación que a continuación se detalla. Y le pone qué día y qué mes. Acá le tiene que dar los 10 días por lo menos. Y ahí le va a detallar qué le pide. Si le pide el libro de compra, el libro de ventas, la habilitación municipal. ARBA le pone la habilitación municipal. ¿Qué opinan ustedes? Abramos debate. ¿ARBA me puede pedir la habilitación municipal? No le, porque eso que no le corresponde pedir a ARBA la habilitación municipal. Bien. ¿Alguien opina distinto, Papaleo? Para mí sí. Sí, Luciana, Para ¿por mí qué? sí lo Sí. puede pedir. Lo que no me va a poder sancionar, ARBA va a hacer sancionar porque tenga alguna deficiencia la habilitación municipal, o no, porque es una potestad. Ahora, ¿me la va a poder requerir como información? Claro que sí. Porque imagínense que, supongamos que ARBA lo está fiscalizando, y ustedes si vieron la ley, si ya aprobaron estos dos, vieron que algunas actividades... Yo entendí mal porque yo pensé que vos decías, por ejemplo, no tengo la habilitación o lo que fuese, y me puede como hacer algo por el tema de la habilitación. De esa manera lo entendí. No, yo lo que digo es, está bien, lo que te dice es correcto. No me puedes sancionar porque no la tenga. Claro. O porque sea deficiente. Ahora, ¿me la puede requerir como requerimiento de información? Claro que sí, porque imagínense que el fisco se va a formar juicio de la actividad que estoy desarrollando. Y si yo estoy habilitado como fabricación, pago una alícuota. Si estoy habilitado como comercio, o sea, a ver, decirle para formarse juicio al fisco de cuál es la actividad que está desarrollando el contribuyente. Porque si realiza la actividad de fabricación, la alícuota baja, si realiza la actividad de comercialización, tiene una alícuota más alta. ¿Sí? ¿Pedir bajo qué convenio están los empleados? Claro que sí. Porque con eso también se va a formar juicio, porque si están encuadrados en la industria, es probable que yo esté fabricando, y si estoy encuadrado en comercio, es probable que esté vendiendo. Y la alícuota de ingreso bruto tiene que ver con el mayor o menor de acuerdo si fabrico o no. ¿Sí? Entonces, el requerimiento me va a pedir un montón de información. Me va a dar X cantidad de días el inspector y va a volver a la X cantidad de días, 10 o menos, y voy a accionar el acta, que también tengo acá copia del acta. Que es esta. MR 078A, donde deja constancia de toda la documentación entrega e información que releva del contribuyente. Ojo, yo acá estoy simulando una inspección. Puede pasar que esto no sea presencial. El requerimiento que yo le dije de esa manera, en vez de ir un inspector, le llega al domicilio fiscal. Contestarle, no sea esperar que el inspector venga a los 10 días hábiles o a los 15 días hábiles, buscar la documentación. ¿Sí? Si ustedes tengan que contestar en el domicilio fiscal y subir la documentación escaneada, que es otra forma de fiscalizar. ¿Sí? Puede pasar también. Yo les pregunto, el inspector le da 10 días que conteste el requerimiento y le dice que va a ir a buscar la documentación. Y a los 10 días no aparece el inspector. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo siguen esperando? No, aviso que no vino. No. ¿Qué hacen? ¿No debería contestar el requerimiento en la delegación? Lo comunico que no vino. ¿A quién?
llamo a y digo, che, no vino el inspector. Ah, me dice, sí, ya va a ir. Bueno, supongamos que pasan, aparece a los 10, a los 15 días y le reitera el requerimiento. Dice, no, yo hace 10 días la tengo a disposición. No. Bueno, siempre, normalmente el inspector lo que intenta hacer es hacerse de la documentación, llevarse copia de la documentación, que es lo que corresponde. Claro. Pero si el inspector no va, usted lo que pueden hacer es acercarse a cualquier oficina y decir, mira, tengo este requerimiento, no vino a buscarla, y la ponen a disposición y se hacen una nota donde dice, acá está la documentación que me solicitó para no incumplirlo al requerimiento. Igual normalmente el inspector, si le dice que va a ir a los 10 días, va a ir o se va a comunicar. ¿También lo puedo subir a la página o no? Y depende el requerimiento. Si el requerimiento dice que lo tiene que cumplimentar en la página, le va a dejar el sitio, porque no es que usted puede subir cualquier cosa. Ah, perfecto. Ah, está. ¿Está bien? Y le va a decir, conteste acá. Y si no, va y lo lleva aquí. Guarda. Pero bueno, esto es importante porque ustedes van a interactuar con los fiscos. ¿Sí? Igual el inspector siempre lo que quiere hacer es hacerse de la documentación para poder analizar la declaración jurada. Bueno, y va a hacer un montón de cuentas, después el inspector va a agregar todo el expediente, va a hacer requerimientos para terceros. Yo siempre digo, y el inspector va a darle a los clientes o a los proveedores del contribuyente. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién le va a preguntar? ¿A los clientes o a los proveedores? A los Según lo que quiera saber. Claro, los dos, porque es decir, tanto al cliente como el proveedor es lo que está poniendo en la facturación que haya hecho el contribuyente. Mire, la respuesta es depende. Depende del tipo de contribuyente. A ver, si una estación de servicio le va a escribir a los clientes o a los proveedores, ¿qué les parece? Al proveedor. Al proveedor, porque si es una YPF, el único proveedor es YPF, y YPF no le va a vender un peso negro, entonces sabe que si le compró 1 millón de combustible, tuvo que vender 1.200.000 o 1.300.000, que es el margen, menos lo que tiene en stock, ¿o no? Sí. No le va a escribir a los clientes de la estación de servicio, porque son muchos consumidores finales y algunos serán algunas empresas, pero la mayoría son consumidores finales. Entonces, ahora, si es una empresa que presta servicio de limpieza y le presta el servicio de limpieza a Siderar, y lo único que hace es eso, ¿a quién le va a escribir? ¿A los proveedores o a los clientes? Y le va a escribir al único cliente, porque ahí va a tener casi todas las operaciones. Entonces, cuando digo los fiscos, ¿con quién cruzan información? Con clientes o con proveedores, dependerá del tamaño, dependerá de cuántos proveedores tenga, cuántos clientes tenga. ¿Sí? De un montón de cuestiones. Bueno, y el inspector con toda esa información puede volver a requerir, porque a lo mejor le pidió algunas cosas y le genera duda a otra cuestión, y le vuelve a hacer otro requerimiento y le da 10 días más para la documentación. Bueno, y la inspección, ¿cómo termina? ¿Cómo se entera el contribuyente que terminó la inspección? Porque el inspector le da una liquidación, el inspector hace cuentas. Todo esto que yo hace cuentas está dentro del expediente, ¿no? De este expediente que la foja 1 era la orden de inspección, va agregando documentación, va agregando acta, va agregando lo que le contestan los terceros. ¿Sí? Lo que le contestó YPF, lo que le contestó Siderar, como les dije, va a agregar lo que fue contestando el contribuyente y va a hacer un papel de trabajo donde va a analizar la actividad, donde va a analizar la base disponible, los pagos a cuenta, y pueden surgir que haya diferencias o no. ¿Cómo se las va a notificar a estas diferencias? Se las va a notificar con una liquidación de diferencias, es así. Que dicen, bueno, como resumen, dice a prima facie, por el periodo 2010 hubo base imponible declarada en defecto y alícuota errónea, y las diferencias son estas. ¿Bien? Lo que sí queda claro es que esta liquidación que hace el inspector, lo dice el Código Fiscal en el artículo 48, como la 11.683, que esa liquidación no es determinación de oficio, porque la determinación de oficio, ¿a quién le al administrativo? Lo único que hace el inspector, que lo firma el supervisor también, y a veces el jefe de la división, con esta liquidación lo que busca hacer es de alguna manera que el contribuyente sepa cuáles son las diferencias que encontró el fisco, y le da la posibilidad a que el contribuyente rectifique sus declaraciones juradas y no se inicie la determinación de oficio. Lo que trata de hacer es decirle, el inspector dice, mira, de acuerdo a los papeles de trabajo, no lo hace solo el inspector, porque si digo el inspector parece hasta
que no depende de una sola persona, en la fiscalización están involucradas también supervisores y jefes. Dice, las diferencias que encontré son 1 millón de pesos. Si no rectificás las declaraciones juradas por este 1 millón de pesos, el juez administrativo te va a iniciar la determinación de oficio con una resolución, que ya lo vamos a ver la clase que viene, cómo se inicia la determinación de oficio, donde sí, esa resolución de inicio va a tener detalladamente cuáles son los fundamentos, porque esta liquidación que da el inspector, vieron ahí que yo se las mostré recién, son 2 hojas. La resolución de inicio con la que se inicia el procedimiento de determinación de oficio tiene 10 hojas. ¿Por qué? Porque tiene que explicar que se inició la inspección, cuáles fueron las pruebas que encontró el inspector, por lo cual dice que hay 1 millón de diferencias. Pero esa resolución de inicio del procedimiento de determinación de oficio la va a firmar el juez administrativo. Entonces, esta liquidación que da el inspector sirve una posibilidad que tiene el contribuyente de alguna manera, ver cuál es la diferencia que encontró el fisco. Y si está de acuerdo, puede rectificar y esa rectificativa estaría conformando el ajuste. Puede no hacer nada y en ese caso el silencio es lo mismo que disconformar de manera... El contribuyente puede o conformar y regulariza o disconformar. Si no dice nada, se considera que está disconformado. O lo puede hacer a esa disconformidad de manera expresa. ¿Qué es de manera expresa? Presenta una nota diciendo no estoy de acuerdo con el ajuste por esto, esto y esto. Y después el juez administrativo evalúa si inicia o no el procedimiento. ¿Quedó claro? Sí. ¿Cuál es la etapa previa de la inspección, que es la selección, y cómo de alguna manera se lleva a cabo la inspección? Termina con una liquidación, con un informe, con unos formularios, que están antes de la liquidación, que yo los tengo ahí en la filmina, después se los paso, y hay un informe final de inspección que el contribuyente no lo ve, que es lo que sirve después. Vieron que yo les dije que hay un área de selección, después hay un área de inspección. Después, si no regulariza y hay diferencias, pasa al juez administrativo, al área de la regularía o legales, como quieran llamarle, para que inicie la determinación de oficio y determine de oficio la obligación y le aplique una sanción. Si ustedes me preguntan, cuando veamos sanciones, vamos a ver que si el contribuyente regulariza antes del inicio de la determinación de oficio, las multas se reducen bastante. ¿Sí? ¿Cuánto es bastante? Mucho. A 1/3 del mínimo. ¿Sí? Profe, primero sería selección, después inspección y después determinación de oficio, más allá de que Si alguien hay pueda regularizar o no. Está bien. Si no hay diferencias, no se va a iniciar la determinación de oficio, porque el inspector tiene que haber encontrado diferencias. Ahora, si hay diferencias, el contribuyente las puede regularizar. Si no las regulariza, es la determinación de oficio el paso siguiente, que ahí interviene el juez administrativo. Gracias. Bien. ¿No sé, alguna duda? No sé, No. ¿tienen alguna duda? ¿Imaginaban así el procedimiento? ¿Hola? Hola. ¿Cómo dijo si estaba disconformado, profe? Sí. En Si caso de no la liquidación de contesta, o diferencia, sea, el contribuyente puede expresamente decir no estoy de acuerdo, o puede hacerlo de manera tácita. Si esta la liquidación, el silencio se considera en el inspector como disconformidad tácita y se va a iniciar la determinación de oficio. ah, ok. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Si no hay diferencia, no se inicia. Está bien. Bien, este es el punto del programa. Y cuando decís de manera expresa, mediante nota, ¿cómo, mediante qué nota? ¿Cómo es? O si no estoy de acuerdo. Escribo una nota y le digo, señor, me fijo quién firmó la liquidación, la va a firmar el inspector, el supervisor y el jefe. Señor, no sé, a ver, Pilar Pauletti, jefe de la división fiscalización. Atento a la liquidación recibida, no estoy de acuerdo por lo siguiente. Pum, 1. Y puedo acompañar hasta inclusive documental. ¿Sí? Está bien, entendí. Bueno, ¿sí? Hay muchas maneras. Después van a tener que acreditar la personería, porque ¿quién viene a contestar la liquidación? Y el que tiene facultades para obligar a la administración, al contribuyente, ¿no? Si es una SA, la va a tener que firmar el director o un apoderado. Si es una persona física, la va a tener que firmar la persona física o un apoderado. No pueden ustedes como contadores decir no estoy de acuerdo. ¿Sí?
Bueno, todas estas cuestiones, así, este es el proceso de fiscalización que está antes de la determinación de oficio. El punto 15 del programa dice verificación y fiscalización, alcance de facultades, deberes formales y de colaboración, libros y comprobantes. Y después sigue la determinación de oficio. Que es lo que vamos a ver la clase que viene. Cómo se inicia la determinación de oficio. Cómo está, porque el juez administrativo después le va a dar vista de esa liquidación, de esa determinación de oficio, del inicio por 15 días para que presenten pruebas, lo puede abrir a prueba y después va a haber una resolución determinativa donde va a determinar el juez administrativo. Y esa determinación de oficio, si usted la deja firme, la va a poder, si no la apelan, después también con Carlos van a ver ante quién se pueden apelar las determinaciones de oficio, tanto en nación como en provincia. El fisco esa determinación de oficio la puede ejecutar por vía de apremio, puede hacer un juicio, cuando quede decir. Pero bueno, eso va para más adelante. Yo lo que quería... Sí. ¿Estas diferencias por lo general se dan porque alguien no quiere presentar algo para pagar los impuestos o para... Estas diferencias se dan porque los contribuyentes mienten la declarada. Si no mintieran, no se dan. O sea, la diferencia se da porque usted declaró 100.000 de ganancia y son 200.000. O sea, ARBA no se confunde, digamos, por lo general. No, claro, por supuesto que no. Si tiene un inspector con una pila así de papeles, mirando las declaraciones juradas. No es que, el inspector dice a mí me parece. No dice a mí me parece. Está un año yendo a la empresa y viniendo y pidiéndole cosas y cruzando información. Y buscando en los sistemas. ¿Y por lo general se apelan estas cosas, terminan en un juicio o no? No. O sea, lo que usted está aprendiendo en esta materia es cómo llevarlo adelante. O sea, yo ya le cómo el fisco cómo le requiere a través del domicilio fiscal físico o el domicilio fiscal electrónico, cómo termina la inspección. Sí, después, ¿cómo le llega? Si usted no contesta a la liquidación, ¿le va a llegar el inicio de la determinación de oficio? ¿Le va a llegar al domicilio fiscal electrónico o presencialmente? Pues vamos a ver cómo le tiene que notificar el fisco. Y usted tiene 15 días para contestar, y si no contesta, le van a hacer una resolución determinativa, y esa, si la deja firme, el fisco lo va a poder ejecutar. O sea, son 2 pasos que el fisco tiene que hacer para garantizarle a los contribuyentes un derecho que se llama el derecho de defensa. El debido proceso, el derecho de defensa, ser oído a una resolución fundada. Pero bueno, estas cosas pasan. Pero usted no es que, vino el inspector, se llevó la condición, dice que debo 300.000. No, le va a dar una liquidación formal que no es determinación de oficio, porque la determinación de oficio es del juez administrativo, pero le va a dar la liquidación para que usted sepa. Pero si usted no la contesta o se va a iniciar la determinación de oficio, pero ya tiene un antecedente y ya sabe cuánto es aproximadamente. Aparte, yo siempre digo que los contribuyentes, antes de que llegue la liquidación del inspector, saben cuánto deben, más o menos. ¿Y por qué? Y porque declararon 1 millón de pesos de base imponible y el libro dice 2 millones. No sé, pasan estas cosas. ¿Sí? Gracias. ¿Se congeló la imagen de Hernán? Sí. Sí, así parece. Se paralizó. Ahora no sé si dijo algo, se había cortado. Ahí volvió. Bien. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Yo trato por ahí de explicarle estas cuestiones prácticas que es algo que se van a acostumbrar. O sea, a lo mejor si ustedes empiezan a ejercer la próxima como contribuyentes pequeños, no le va a llegar una fiscalización individualizada. Sí le va a llegar una verificación o un pedido de información, que es cuando tienen una inconsistencia en la declaración jurada para que rectifiquen puntualmente. Pero cuando tengan una fiscalización individualizada, estos son los pasos. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, la clase que viene van a ver con Vicente domicilio fiscal, cuál es el domicilio fiscal, y van a ver interpretación de las normas tributarias. Alguna de las notificaciones de la determinación de oficio de Faustino Blanco está apurado. Faustino llegó a la Corte Suprema seguro. No, ojo con esto, porque yo no puedo apelar a la Corte Suprema, porque me van a sacar corriendo de la Corte Suprema. Porque la determinación de oficio ya la van a ver, así como las sanciones, como un montón de resoluciones de los organismos recaudadores, se apela al Tribunal Fiscal o a través del recurso de reconsideración.
Después del recurso de reconsideración o de apelación al Tribunal Fiscal, se puede ir a la justicia, pero no puede ir a la Corte Suprema. Puede ir a la primera instancia o a la Cámara. Y después, ¿sí? Ojo que, vamos a ver, los recursos estos, algunos tienen efectos suspensivos, suspenden la ejecución, pero cuando quiero ir a la justicia tengo que pagar el impuesto. No puedo seguir discutiendo, si estoy discutiendo $1.000.000 de impuestos, antes de acceder a la justicia tengo que pagar. Entonces vamos a ver qué efecto tienen los recursos. Pero no es que, no me gusta el inspector, voy hasta la Corte Suprema. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Y en todas las cuestiones la Corte Suprema, imagínate, tiene competencia en un montón de cuestiones, ¿sí? Y de manera excepcional. Bueno, lo vamos a ver, pero vamos a ir viendo la determinación de oficio, a quién la recurren, y después, si no me gusta lo que resolvió el Tribunal Fiscal o el recurso de reconsideración, cómo lo recurro ante la justicia. En nación y en provincia son distintas las vías recursivas, pero vamos a ver que para acceder a la justicia en la provincia siempre tengo que pagar. En principio se llama solve repet. En nación no, pero el recurso no tiene efecto suspensivo. Bueno, son cuestiones que vamos a analizar. ¿Sí? Pero no es que, voy a la Corte Suprema. No es tan sencillo. Bien. Bueno, ¿una duda? Prometo antes del fin de semana subirle lo de la clase pasada y lo de esta. ¿Sí? Igual mañana creo que tienen con Carlos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, les agradezco la atención, el respeto. Y Gracias, les dejo profe. un saludo grande. Cuídense. Buen fin de Gracias, semana. profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.